Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, se encuentren donde se encuentren. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener el día de hoy. Gracias por estar, gracias por existir, gracias por coincidir. Déjenme admitir a las otras personas que están ahí esperando. A ver, ok. Adelante, pues gracias, gracias, gracias. Pues a todos los que me conocen, pues ya saben, soy Margarita Barrera. Y hoy el tema que vamos a hablar realmente es un tema que muchas veces podríamos decir que sí me escuchan bien, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok. Podríamos decir que estos temas son como que un poco escabrosos, perdón, escabrosos, pero también complejos. Y por lo tanto, pues quiero que sepas que parte de los temas que se van a dar aquí, o que se están dando más que nada, a través de mi persona, pues son temas que siempre van a ir enfocados en la sanación del alma, de la mente, del espíritu, del cuerpo, porque si el cuerpo está presentando algo el día de hoy, es porque tienes la maravillosa oportunidad de poder sanarlo, de poder decir qué es lo que tengo que aprender para poder sanar esto que tengo. Esto que me está pasando el día de hoy, esto que te esté pasando el día de hoy puede presentarse como un conflicto, como algún síntoma, algo que puedas estar presentando precisamente, puede ser una enfermedad, algo dentro de las relaciones interpersonales se puede estar presentando y no sabemos cómo llevarlo a cabo. No sabemos cómo, en primer lugar, detectarlo, pero sobre todo, cómo sanarlo. Pues bueno, mi misión, porque es parte de mi misión, déjenme decirles, mi misión es esa, es llevarte a conocer. Si tú me agarras de la mano, si tú no me sueltas, yo te voy a llevar a conocer todo este tipo de situaciones. Así como a mí en una ocasión lo hicieron conmigo, así como en una ocasión yo también estuve en ese momento, en esa situación, en ese conflicto, que hoy puedo decir era todo un drama en mi vida, ¿sí? Con muchas carencias, con muchas situaciones en mi vida que prácticamente no me dejaban avanzar y que decía yo, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto en mi vida? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo tener relaciones estables? ¿Por qué no puedo llevar a cabo esto que si yo me porto bien, si yo hago todas las cosas bien, ¿por qué no puedo? Entonces muchas veces este tipo de conflictos o de situaciones en la vida, quiero que sepas que no precisamente es porque te portes bien o te portes mal. Si nosotros hablamos desde la parte transgeneracional, es porque seguramente está ahí dentro de toda esa información que se generó y que viene generándose de generación en generación. Y que pues tú fuiste una de las personas que tenía que tener, tuvo que tener esta información, la cual es una maravillosa oportunidad para que tú puedas sanar. ¿Ok? Pues bien, bueno, adentrándonos en el tema, te voy a compartir pantalla. Déjame ver. Aquí está. Ok. Y muchas veces las adicciones, podríamos decir nosotros, yo no soy adicto, yo no tengo ese problema, yo no, yo no soy la causa o de todo esto que me está pasando o me está sucediendo. Bueno, yo solamente quiero que sepas algo. Las adicciones se presentan de diferentes maneras.
de diferentes formas. Y una adicción se da siempre cuando una persona realiza una acción de forma compulsiva. Ajá. Puede ser, no sé, el ver la televisión, el fumar, el tomar licor, el comer compulsivamente, no sé. Es más, hasta hacer ejercicio de forma compulsiva es una adicción. Hasta podríamos decir, estar todo el día trabajando, aunque hagas cosas buenas, es una adicción. Entonces, si tú lo haces de forma compulsiva sin poder dejar de hacerlo, porque la acción te está dominando, es una adicción. Y son pulsiones intensas, muy inconscientes, porque ya ni siquiera te das cuenta. Muy inconscientes que habitualmente etiquetamos como dependencias. ¿Sí? Hasta el ser adictiva a estar mucho tiempo con alguien es una adicción. La dependencia, depender de algo. Yo tengo que depender de. Así que las adicciones tienen la característica de ponerte en riesgo físico, mental y emocional. Y sobre todo de separarte de las personas que están a tu alrededor. Gracias, Mercedes, por abrir tu camarita. Gracias, me siento acompañada por ti. Abran sus camaritas, no sean malos. Aquí estoy yo dándoles una clasecita y me encanta verlos también. ¿Vale? Y mientras estás adicto, quiero decirte que no es necesario confrontar las emociones molestas que sientes, que habitualmente es un dolor o un vacío emocional. Y eso es lo que nos representa precisamente una adicción. Es un vacío. En una relación de pareja, la adicción es la tercera persona en la relación. Y equivaldría al lugar de la amante o de un amante. ¿Sí? Esto es fácil verlo. A veces tu pareja no está contigo o te esconde algo o está de mal humor. ¿Por qué? Por la adicción que tiene a algo. Puede ser también la adicción al videojuego o a los juegos. Entonces, cuando pensamos en adicciones, pensamos muchas veces en alcohol o en otras drogodependencias, ya que estas están mal vistas y estigmatizadas. Pero, como hemos definido arriba, yo te incluiría muchas otras sustancias o experiencias. Y hay personas adictas al juego, al sexo, al deporte, al tabaco, al trabajo, a la comida, al celular, a los medicamentos. Ay, nada más tengo un dolorcito de esto y voy y me tomo la píldora. Está siendo adictiva, ¿sí? Siendo alguna de las nombradas, pues obviamente muy habituales, y es normal que una persona con un carácter compulsivo pueda tener una o varias de estas adicciones que yo te he mencionado. Estas pueden desarrollarse en un grado mayor o un grado menor. Y cuando se dan en un nivel alto, pues habitualmente la persona pone en riesgo su propia vida. Por lo tanto, vemos que debajo de las adicciones a veces hay un movimiento hacia la muerte. Y cuando hablamos de un movimiento hacia la muerte, estamos hablando de algo que me está atrayendo. Inconscientemente no lo sé. Inconscientemente estoy queriendo terminar con mi propia vida. ¿Sí? Y algo me está diciendo que a través de esa adicción puedo hacerlo. Fumar, beber alcohol,
consumir drogas, realizar compras compulsivas o jugar sin control. Estos son comportamientos a los que algunas personas se habitúan fácilmente porque producen satisfacción y porque llenan carencias y vacíos, siempre produciendo un alivio momentáneo, y es lo que justifica la repetición de dicho comportamiento. Pero, ¿cuáles son las causas sistémicas de las adicciones? Bueno, ¿qué me están mostrando? ¿Qué están mostrando estas adicciones de nuestros hijos o seres queridos? ¿Qué me están queriendo decir? ¿De dónde están viniendo estas adicciones? Bueno, las personas pierden poco a poco su libertad porque van considerando la compulsión o el impulso incontrolable como parte de su identidad, convirtiéndose en adictos, y estos problemas son muy comunes en nuestras sociedades. Esas sociedades de consumo que convierten en primarias las necesidades secundarias. Por lo tanto, existen muchas causas sistémicas de la adicción de un hijo. Y recuerda que tu hijo es una especie de chivo expiatorio, de la disfunción o del problema que hay en la familia, ya sea en tu familia actual o en el transgeneracional. Entonces, busquemos ese origen, el origen sistémico en el árbol genealógico. ¿De dónde viene? Porque tú tienes que saber que las adicciones intentan llenar un vacío emocional muy grande. Entonces, lo primero que tendrías que hacer sería aceptarlo, identificar la emoción que se siente, qué estás sintiendo, miedo, soledad, frustración, etcétera. Y pronto vas a poder ver con qué está conectado dentro de tu historia familiar. ¿De dónde está viniendo? Para algunas adicciones se habla de una falta de mamá o de papá, ya sea una ausencia física o emocional o una falta de amor. La solución, por ejemplo, sería sanar el vínculo con la mamá, o sea, el automaternaje, subir la autoestima, el autocuidado. Y precisamente eso es lo que estoy haciendo yo dentro del Club Cuántico Bioenergético. Los que están en el Club Cuántico Bioenergético saben de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque ahí precisamente se está llevando ahorita un audio taller donde se les está dejando tarea todos los días, una reflexión diaria y sobre todo una meditación guiada, ¿sí? Pero un trabajo de autocuidado para poder subir eso, el autoestima, ¿sí? Entonces, estar en el Club Cuántico es algo que realmente les beneficiaría muchísimo, porque ahí podrían obtener esto precisamente de lo que les estoy hablando. Pero bueno, siguiendo con esto, las adicciones pueden ser heredadas. Y se hace lo mismo u otra adicción siguiendo a alguien de la familia. O sea, así como tú, yo. ¿A quién te estoy siguiendo? ¿Quién se quiere dejar ver a través de mi adicción o de la adicción de mi hijo? Que puede ser un padre, un abuelo, un bisabuelo, tíos, alguien que tal vez tuvo este problema de adicción. Y como una adicción no es bien vista ante el sistema familiar, muchas veces la ocultamos. Y ocultamos a que la tuvo.
Entonces hay que buscar el origen del comportamiento adictivo. ¿De dónde está viniendo la herida? ¿En qué parte de mi cromosoma se alojó? Y también se puede seguir a la muerte. ¿De qué forma? Por ejemplo, a alguien que ya falleció, como decía, porque esta es una forma legal de matarse o lesionarse. Y también es la forma más habitual de incluir a los excluidos en el árbol genealógico. Ya sea porque estos excluidos son también adictos o porque fueron violentos. El pensamiento inconsciente del adicto es: no me han querido, yo no valgo nada. Lleno mi dolor con la droga para anestesiarme y me voy matando lentamente. Con la droga, con la comida, con el tabaco, con el juego, con lo que sea yo a mí. Pero es una muerte lenta, precisamente. Y a menudo las personas adictas son rechazadas e incomprendidas. Ahora vas a poder ampliar tu mirada y comprender el destino difícil que viven estas personas. Por eso, si tú tienes a una persona dentro de tu familia, ahorita, viviendo contigo, hay que buscar de dónde viene esa situación y entender qué trabajo puedo hacer yo para que mi hijo deje la adicción. Ah, tengo que traer a mi hijo para que constele, para que haga una terapia, para... No. Que quede claro. Tu hijo tiene que pasar su proceso. Tu esposo, tu hermano, tu marido, el que sea. Tiene que pasar ese proceso. ¿Pero qué puedo hacer yo? Yo como padre, yo como hermana, yo como madre, yo como abuelo. ¿Qué puedo hacer yo para que mi sobrino, mi hijo, mi hermano, mi padre, no sé, mi esposo, deje esa adicción? ¿Sabes qué puedes hacer? Incluir a los excluidos. Eso es lo que tienes que hacer. Comenzar este proceso de sanación y comenzar a ordenar tu árbol. Comenzar a honrarlos. Comenzar a mirarlos de una forma diferente, con una mirada de amor, con una mirada diferente, porque ¿qué es lo que hacemos o qué es lo primero que hacemos cuando tenemos a una persona así dentro de nuestra familia? Y peor si no es alguien directo, porque alguien directo de nuestra familia nos duele verlo, nos duele tenerlo dentro de la familia. Pero ¿qué pasa si es un sobrino, si es un, no sé, o sea, que sea un colateral, no tu línea directa? A veces no sentimos empatía por ellos, ¿sí? Y yo puedo ordenar, claro que puedes ordenar. Y puedes ordenar tu árbol, ordenar tu sistema familiar, honrar a tus excluidos y ayudar. Esa es la forma de ayudar. Porque te voy a decir algo. Perdón. Sustituir el amor y la atención por regalos. Muchas veces los padres suplen su ausencia con regalos o con cosas materiales. Se suelen satisfacer las carencias emocionales de los hijos por el sentimiento de culpa. Perdón. Por el sentimiento de culpa. Porque nos sentimos culpables de los padres, ¿no?
Y esto va a acrecentar más el deseo de sus hijos en obtener cosas exteriores para satisfacer su vacío interno. Y muchas veces un duelo abierto por la pérdida de un hijo o de un aborto también nos puede llevar a eso. La pareja no suele acompañarse en su dolor. Cada quien toma su dolor por su lado. Entonces lo reprimen o lo llevan en soledad. Y esto trae como consecuencia una separación siliente entre ellos. La madre principalmente queda con sentimientos encontrados. Puede ser ira, culpa, rabia, soledad. Y es mucho más doloroso porque no hay un espacio para vivir este dolor abiertamente. Bert Hellinger decía que en un aborto, una parte de la madre muere con el niño perdido. Y muchas veces no entendemos y pensamos que, sí, es que abortó y ya, bueno, ya salió. No es así. Tú no sabes lo que esa madre está sintiendo por dentro. Y muchas jovencitas que se someten al aborto precisamente no saben qué heridas de dolor y de sufrimiento le están dejando a su útero. Mismas que van a transmitir a sus descendientes. Los hijos se identifican con el dolor de la madre o del padre. Cuando esto sucede dentro de la familia, la mamá sufrió un aborto, tus hijos pequeños, los que están ahí, se van a identificar con tu dolor. Y van a empezar a buscar también la muerte para atraer la atención tuya. Porque tú estás en tu dolor, estás metida en eso. Entonces ellos van a empezar a atraer tu atención y empiezan a buscar también la muerte a través de ¿qué? De una adicción. Puede ser el juego, puede ser, no lo sé. Y aquí podemos observar en estos casos a niños que cuando pequeños son propensos a los accidentes o hiperactivos. ¿Te has encontrado con niños que de repente que ya se les quebró un brazo, que ya se rajaron la cabeza, que ya se accidentaron allá, bueno, porque son muy hiperactivos, van buscando, siempre van hacia eso que en su momento podrían estar atrayendo, inconscientemente. El adicto en una familia es aquel que va a mostrar las disfunciones, los problemas y los secretos que hay ocultos en la familia. Entonces, por lo tanto, esta persona está a su servicio. Y más adelante, recurren a las adicciones buscando esa muerte, de manera inconsciente, además de cubrir el vacío de ausencia, por el dolor de uno o por el dolor de ambos padres. Y esta es una causa sistémica de la adicción de un hijo, precisamente. Y muchas veces el resentimiento de uno de los padres con el otro también puede traer eso. ¿Por qué? Porque cuando uno de los padres está molesto por el comportamiento del otro, suele victimizarse y hacer ver ante los hijos que su sufrimiento se debe al otro progenitor. Entonces los hijos, por lealtad con el padre, el que sufre, no son capaces de tomar al otro, que supuestamente es el perpetrador. Mi mamá sufre por mi papá, o mi papá sufre por mi mamá. Y por lo tanto, rechazan la parte suya que se parece a ese padre o a esa madre.
a esa energía y quieren destruirla en sí mismos. El hijo no se siente aceptado completamente y empiezan a repetir con su vida la historia del padre rechazado. Odian parecerse al padre y por eso entran en una espiral autodestructiva que en algunos casos los pueden llevar a la muerte. Por eso es tan importante incluir también al padre. Y más si este padre tiene una adicción. Hay que incluirlo. Ay, pero es que fue un desgraciado conmigo y me dejó y se fue con otra. Ordena tu árbol. Ordena tu vida. Es por el bien tuyo y de tus descendientes. Y míralo con otra mirada, acéptalo. ¿Sí? Cuando somos niños creamos mecanismos de defensa que nos hacen sobrellevar nuestras emociones de la mejor manera posible. Y algunas veces estos mecanismos se aprenden por imitación o por lealtad. En otros casos, se reprime el sentimiento y se expresa de manera inesperada. Y es justamente en donde entra la adicción. Entonces, cuando una pareja empieza a tener problemas, puede que uno de los miembros de la pareja se enoja tanto con el otro que inicia un proceso de desacreditación ante los ojos de los hijos. Tanto la mamá o el papá pueden empezar a tener pensamientos o decirle al hijo, tu papá es un inservible, no me ayuda, no me ayudó, no me pasa la pensión, no me ayuda contigo en las tareas, me engañó, no se carga de ustedes, es un irresponsable, es un bueno para nada y bla, bla, bla. ¿Sí? Obviamente, esto muestra un profundo resentimiento. Es decir, que no se ha realizado el duelo correspondiente. Y además tampoco se es capaz de asumir o reconocer la propia responsabilidad. Y como dice el dicho, es mucho más fácil echar balones fuera, ¿verdad? En medio de todo esto con los hijos, más bien dicho, son los hijos los perjudicados porque se ven obligados a tomar partido por uno de los padres, lo que puede implicar la exclusión del otro. Uno de los padres, principalmente padre, es sacado de su vida, sea por las razones que sean, ¿eh? Es algo que al hijo le cuesta procesar y se siente impotente ante dicha situación. Y aparentemente se hace leal ante el padre presente, pero secretamente origina una lealtad por el padre ausente y un sentimiento de odio-amor por el padre con el cual vive. Y normalmente es la madre, porque ellas ganan la patria potestad de los niños en la mayoría de los casos. Y ante esta lealtad secreta con el padre ausente, los hijos pueden buscar llenar ese vacío con las adicciones. Y etimológicamente, adicción significa acción, demostrar. Quizás lo que quiera mostrar es que se siente culpable porque el padre se fue. Y por eso se hace daño. O bien porque quiere destruir al padre en él. De alguna manera es un deseo de desaparecer, igual que el padre ausente. Está mostrando con la adicción su inmenso dolor que no sabe expresar con palabras. Entonces, ¿qué puedes hacer para prevenir la adicción en tus hijos? En primer lugar, incluye al padre, ¿sí? Tienes que incluirlo. Respeta al padre ausente. ¿Cómo? Déjame de hacer juicios de él o de ella. Aunque no los digas, tus hijos van a captar la energía que tu aversión por el otro. No le exijas a tus hijos que elijan entre uno de los dos, ¿sí?
Comprender que colocas en un conflicto a tus hijos cuando cargas toda la responsabilidad en su padre o en su madre, porque ellos también lo aman y es también su progenitor y les duele tener que elegir si ser leal a ti o al que se fue, al ausente. Agradece al padre ausente el tener a tus hijos. Eso es honrar. Si es el otro el que decide voluntariamente irse, ausentarse, agradece internamente lo vivido. No se lo tienes que decir y agarrar e irte a tomar un café con él o con ella y decirle, ay, no, no, no. Es internamente, le voy a agradecer desde mi corazón, desde mi amor, le voy a agradecer porque tengo a mis hijos. Entonces, honra a tus propios padres. Busca tu aprendizaje de la experiencia y confía en la vida. Ahora, deja que los niños vayan el tiempo que deseen con su papá, sin hacer juicios si están mejor o peor. Recuerda que su estado emocional depende de la cercanía que tengan con ambos progenitores. Obviamente, si tú sabes que esto de que vaya con el papá o la mamá le está causando algún problema a tu hijo, bueno, ahí sí ya tendrías que decidir tú qué hacer. Pero tómalo, inclúyelo en tu vida. Bueno, no en tu vida, inclúyelo dentro de tu sistema familiar. Y si tienes un profundo resentimiento por el papá de tus hijos, busca ayuda para cicatrizar esas heridas, tanto por tu bien como por el de tus hijos. Confía en que el padre de tus hijos va a cuidar bien de tus hijos. Así es que deja de controlar lo que hace o deja de hacer el papá de tus hijos y míralo como adulto. Recuerda que siempre vas a estar unida a él. Lo veas o no. Porque esa relación dejó hermosas consecuencias, que son los hijos de ambos. Y evita decir frases como, gracias a mí, ustedes tienen para vivir. O haces un sacrificio por ellos. O que su padre no se sacrificaría tanto por ellos. Que su padre no los quiere, etcétera. Y esto, no solamente delante de ellos, también cuando estés hablando con otra persona y aunque no estén ellos, evita hablar mal de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos sienten la energía. Y cuando tú rechazas la energía masculina o femenina, dependiendo qué es lo que estás haciendo, qué energía estás rechazando, que no quieres incluir, tus hijos inconscientemente por lealtad lo hacen y se pierden de esa energía también. Y al rato tenemos hijos o demasiado maltratadores o demasiado sumisos. No hay un equilibrio. Dentro de la implicación transgeneracional, podríamos decir que la muerte imprevista de un familiar joven, cuando la persona adicta era muy pequeña o cuando estaba en el vientre materno, en estos casos el duelo de la familia es muy intenso y suele existir una mezcla de sentimientos de culpa, ira y miedo. Y esto lo capta el niño, que suele ser llamado con el apodo o nombre de la persona fallecida. Muchas veces cometemos el error de ponerle a alguien el nombre de alguien que murió por amor a esa persona que murió. Por lealtad se la queremos poner. Y no nos damos cuenta. A veces es nuestro papá el que tenía un problema de alcoholismo. Se murió. Pero como era nuestro papá y yo lo amaba, ay, viene mi hijo y lo primero que hago es ponerle el nombre de mi papá
a mi hijo. ¿Y qué crees que estás haciendo ahí? Generándole un eco transgeneracional a tu hijo de tu padre. Y después te preguntas, ¿por qué mi hijo es alcohólico? ¿Por qué mi hijo es adicto? ¿Por qué mi hijo le gusta el juego como a mi papá? ¿Sí? Entonces la persona, por identificación, termina buscando también la muerte por medio de las adicciones. Y en los casos de ludopatía, que es la adicción al juego, o apuestas, o compras compulsivas, se sigue a un ancestro que se fue a la ruina, o que murió en la familia por asuntos de dinero. Y se crea una sensación de culpabilidad con el dinero, que lleva a no querer retenerlo en las manos. Y puedes ganar mucho dinero, puedes ser exitosísima, pero ¿qué crees? No eres abundante, porque la abundancia la rechazas por lealtad. ¿A quién? A ese ancestro que murió en la ruina. Por culpa, porque me siento culpable de ser exitosa y de tener dinero cuando mi ancestro no lo tuvo. Y como tengo una lealtad con ella o con él, así como él, yo. ¿Sí? Cuando alguien es excluido o rechazado en la familia por haber sufrido algún tipo de adicción, ¿qué crees? Más adelante, un descendiente repite en su vida la historia. A eso le llamamos lealtad inconsciente a un ancestro, con la finalidad de que esa persona excluida vuelva a pertenecer, o bien sea reconocida de nuevo como miembro de la familia. Y este puede ser tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, tu, no sé, tu sobrino. Y lo puede estar representando. ¿Qué tienes que hacer? Incluirlo. Sanar ese duelo. Eso que precisamente ese ancestro quiere ser visto. ¿Sí? En esta implicación transgeneracional, esto es lo que podemos ver. Mira, existen múltiples especialistas en el área que pueden ayudar. Pero si no sanas las causas ocultas del problema, este problema va a persistir y además se tiende a perpetuar en otras generaciones. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos del eco transgeneracional es sobrevivir, es la supervivencia. No quiere morir. Y por eso se presenta generación tras generación tras generación hasta que llega alguien y la sana. Entonces, tal y como conté anteriormente, comprender el movimiento inconsciente que hay debajo de la adicción, de esta forma puedes averiguar de dónde viene ese vacío emocional de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu tío, de tu hermano. Ahí. Son aspectos que tienes que tomar en cuenta en una adicción. Priorizar la educación de tus hijos por encima de tu éxito profesional o económico. Por lo menos hasta los 7 años de edad, el niño debe permanecer con mamá. Recuerda que antes de esa edad, el niño está totalmente unido a sus papás.
Por lo tanto, cualquier ausencia de ellos le envía la señal al niño de que hay algo malo en él. Y empieza la herida de rechazo. Hay algo malo en mí, que por qué mis padres no quieren estar conmigo. Y por lo tanto, necesita hacer algo extra para llamar su atención. Entonces, si tú perdiste a un hijo, o tuviste una pérdida o un aborto, es necesario que realices el duelo también, ¿eh? Que te des tiempo a llorar y a sentir el dolor, y luego despedirte de ese hijo para que no siga representándose con ese vacío en tus descendientes. Y recuerda, jamás colocarle el nombre a tu hijo de ese niño que murió anteriormente. Resuelvan sus conflictos de pareja, construyan una relación en base a la admiración y al respeto, que tus hijos vean que ambos se aceptan, que se aman. No incluyan a sus hijos en los problemas de pareja. Entonces, por lo tanto, la adicción es el anhelo de encontrar lo perdido para sentirse sano y completo con su ayuda. Pero como la adicción no es más que un sustituto, pues no es capaz de llenar ese vacío. ¿Y qué pasa aquí? Es cuando se niega a mirar al padre. Cuando le decimos a un niño, tu padre fue un alcohólico, no seas como tu padre, el niño por lealtad a su padre, va a ser igual a él. Esto ya se los expliqué anteriormente. Y el niño quiere ser igual a su padre. Cuando él le dice a su padre, yo quiero ser como tú. El padre mira a su hijo con cariño y le contesta, tú tienes derecho a ser distinto a mí. Y justamente de esa manera el niño podría ser libre para desarrollarse. En las constelaciones familiares nosotros revelamos que las adicciones de cualquier tipo pueden ser generadas por esta falta. Por lo tanto, tenemos que incluir todo esto. Incluir a nuestros ancestros, incluir al padre de nuestros hijos, si se fue, si se murió, si no se murió, si se fue con otra, si inclúyelo. Porque es importantísimo identificar y comprender que te va a llevar a encontrar placer, sobre todo a encontrar eso que tal vez tú también estabas buscando. ¿Sí? Y muchas veces lo que nosotros no entendemos es que al hacer un simple movimiento dentro de tu sistema familiar, estás haciendo muchas cosas por tu árbol, por tu sistema familiar. Y yo te invito a que lo hagas. Acuérdate que si no puedes hacer una constelación, existen los movimientos sistémicos que hago todos los sábados y que están al alcance de tu bolsillo. Con un movimiento sistémico podrías comenzar, ¿sí? Y el movimiento sistémico que daré precisamente este sábado va a ser el de duelos. Entonces, si tú ya no estás con alguien y no has pasado ese duelo, no lo has sanado, es el momento de que lo sanes. Porque todo es un duelo, ¿eh? Déjame decirte que todo es un duelo. Hasta un trabajo. Hay que hacer un duelo para un trabajo. Cuando tú pierdes tu trabajo, sientes y más si te gustaba y sentías, híjoles, que era el mejor trabajo del mundo, y de repente se fue tu trabajo, ya no lo tienes. Haz tu duelo. Se fue mi mamá, se fue mi papá, se fue. Haz tu duelo. Incluye a los excluidos. Y comienza a vivir una nueva vida.
realmente. A ver, voy a darles el chance de que puedan, ok, ya tienen todos permiso para poder abrir sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda? Mientras voy a leer qué me pusieron aquí. Dice profesora Margarita, buen día, cuando el padre está ausente durante la etapa de la infancia y adolescencia, ¿qué sucede con el niño en ese caso? Alexander, creo que les expliqué, ¿verdad? Que lo que sucedía en sí, el niño siente un gran vacío y sobre todo si el papá se fue con otra persona y la mamá le hablaba mal al niño del papá, el niño por lealtad hacia su padre se va a representar como papá, ¿sí? Y hacia mamá va a tener un sentimiento de amor u odio. ¿Por qué? Porque quiere a su papá, ¿sí? Ahora, dice, ¿qué pasa cuando un hijo es adoptado y es él el que sufre adicción y ahora sus hermanos no lo aceptan del todo? Lo están excluyendo en primer lugar. Está siendo un excluido esta persona, ¿sí? Y si es adoptado es porque está representando a alguien del árbol. De su árbol, obviamente, ¿sí? De su árbol. Pero lo están excluyendo y desde el momento en que este niño es adoptado, lo están aceptando dentro del sistema familiar, como nosotros aceptamos al padre de nuestros hijos, al tío, a los novios, son parte de nuestro sistema familiar. Entonces, este niño que es adoptado ya forma parte de este sistema familiar. Entonces, tenemos que ayudarlo. ¿Cómo? Incluyendo. Nosotros podemos incluirlo. Exactamente. Incluyéndolo, aceptándolo, ver de dónde está viniendo toda esta información. ¿Verdad? ¿Quieres hablar, Mercedes? No, está bien. ¿Alguien quiere hablar? ¿Tiene alguna duda? ¿O todo quedó clarito? No, está bien, está claro. Muy bien. Gracias. Sí. A ver, abran sus micrófonos, abran sus camaritas, no quieren hablar. ¿Les da pena o qué? Bueno, pues si todo quedó bien, voy a dejar de grabar.